Aunque ahora está la IA, ChatGPT o la IA que tú quieras para hacerte ese contenido, si no hay una persona que esté dedicándole al 100% a eso, no lo vas a exprimir al tope. Empezamos a cerrar 10, 12 clientes al mes y además llegamos a facturar 3, 4 meses seguidos a partir de 7.000 euros. Incluso llegamos a 10.000 euros y ahí es cuando despego realmente lo que es la cuenta y el servicio. Yo aposté por ti porque necesitaba a esa persona que estuviera al lado mío enseñándome cosas que yo no sabía, que estaba aprendiendo. Tú también tenías que aprender y yo creo que entre los dos nos compatibilizamos bastante. Yo vi que cada mes íbamos a mejor, digo pues tengo que continuar con este hombre porque esto va evolucionando y antes no evolucionaba tan rápido. A nivel de contenido, al principio no sabes lo que tienes que hacer y cuando me di cuenta de que el contenido es lo principal para que tu marca avance y para que atraigas a las personas indicadas, pues lógicamente yo estaba haciendo contenido pero era malísimo haciendo ese contenido y la gente que venía pues es que no compraba. Tus compañeros, entrenadores, porque habláis mucho entre vosotros. Cuando les digo los números nuestros flipan en color y dicen, ostras, es que es impresionante el volumen que tenemos y todo orgánico. Entonces estaba con el colegio por las mañanas, por la tarde el online y aparte las presenciales, no me daba la vida para hacer todo. Entonces dije, tengo que enfocarme en algo concreto y con eso ir a muerte. Buenos días, Alberto. Buenas, ¿qué tal, Alex? Un placer tenerte por aquí. Para quien no le conozca, él es Alberto. Llevamos 2 años trabajando su marca personal. Él es entrenador personal y pues, le he invitado a este canal para que cuente un poco su experiencia, cómo le ha ido cambiando la vida durante estos 2 años gracias a trabajar su marca personal y la experiencia trabajando juntos, cómo se siente trabajando. También hablaremos de números, ya os adelanto que ha conseguido crecer su marca personal porque tiene 2 cuentas, hablaremos un poquito sobre eso ahora, a más de 350.000 seguidores entre ambas, su negocio también ha crecido bastante, así que nada, qué mejor que ya que le tenemos aquí, que se presente él y que nos cuente un poquito quién es. Vale, genial, Alex, gracias por invitarme. Bueno, yo soy Alberto Sánchez, como bien sabes, pues eso, yo era profesor de educación física, llevaba 20 años trabajando de docente, ¿no? Cuando yo acabé la carrera, pues eso, en un primer momento, sabes lo primero, ¿no? Que es la docencia, pero siempre tenía ahí, yo me especialicé en gestión deportiva y siempre tenía ahí la mente, ¿no? En montar pues un negocio, montar algo que bueno, me podía ganar la vida con ello, ¿no? Y hace 2 años te conocí a ti, ¿no? Y yo había empezado poco a poco, unos meses antes con la cuenta, pero no acababa de arrancar, ¿no? Y a partir de que te conocí a ti, pues empezó a dispararse esa primera cuenta principal y la verdad que bueno, que ha empezado a traer gente. Ahora tenemos 100.000 personas en esa primera cuenta y es un cambio brutal desde que empezamos. Vale, ok. Para también poner un poco más en contexto a la gente y que entiendan como tu situación, cuando tú y yo contactamos, que es en abril de 2024, bueno, contacto yo a ti. La verdad que fuiste mi primer cliente, o sea, eternamente agradecido por eso. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí con el negocio? Esto hace 2 años. ¿Tú ahí en ese momento cuánto tiempo llevabas con el negocio? ¿Estabas trabajando aún en el colegio? ¿Pero cuánto tiempo llevabas? Yo empecé en febrero de 2022 con el negocio, ¿vale? Es decir, llevaba pues eso, 1 año y medio aproximadamente y estaba pues eso, compatibilizaba el colegio, tenía mis entrenamientos personales que iba pues a casa del cliente o vamos a un parque o íbamos al gimnasio del cliente, ¿no? Y hacía esas 3 cosas, pues el colegio, mi empresa online y el tema del presencial, ¿no? Me acuerdo que al principio, o sea, era como, tardaba mucho tiempo seguir las cosas, pero era por eso, porque, o sea, tú estabas combinando, no sabía que también, o sea, cuando empezamos tú también tenías presenciales. También tenía presencial, sí, total. Iba, pues eso, por las mañanas iba de 8 a 2:30 al colegio, después me empezaba a trabajar online y luego, pues, en medio tenía horas con presencial. Tenía, pues, había días que iba a las 7 de la mañana, a lo mejor a las 6 de la mañana a un parque a trabajar con una persona, otras veces iba por las tardes a su casa o incluso a un gimnasio que tenía el cliente. Porque tú siempre has dado, o sea, eres profesor de educación física, pero siempre también has ido trabajando como entrenador presencial. ¿O empezaste hace 2 años? Empecé en el 2021 a nivel presencial también. Vale. Y luego en 2022 con el online. Exacto. Ok, vale. Y cuando ahí empezamos a trabajar en 2024, o sea, ¿qué sentías básicamente? ¿Por qué decides trabajar con una persona como yo que se encarga de llevar la marca personal? Claro, yo en ese momento no tenía tiempo para nada y aparte a nivel de contenido yo la verdad que no empezaba con esto y al principio no sabes lo que tienes que hacer y cuando me di cuenta de que el contenido es lo principal para que tu marca avance y para que atraigas a las personas indicadas, pues lógicamente yo estaba haciendo contenido pero era malísimo haciendo ese contenido, entonces no atraía a la gente y la gente que venía pues es que no compraba, entonces era muy difícil que haciéndolo yo solo
eso pudiera mejorar. Entonces te conocí a ti y vi que claramente el primer mes ya vi que digo, hostia, es lo mejor que podía haber hecho, el haber contratado a una persona que sabe de esto y que me va a ayudar en una cosa que yo no tengo ni idea. Ya. ¿Tu negocio en qué punto está? O sea, ¿cuántos clientes tenías? Claro, al principio pues estábamos pues a lo mejor facturaba 1.000 euros, no llegaba a 1.000 euros al mes. Sí que hiciste una buena apuesta, ¿eh? Total. A ver, también es cierto que ahí o sea, los precios eran mucho menos en los que estamos ahora. No, pero, o sea, básicamente hiciste ahí una buena apuesta. Sabía que tenía que hacer una inversión ahí porque lo que yo estaba haciendo no estaba bien, ni era bueno, y sabía que algo tenía que cambiar ahí para que eso me generara atracción y trajera personas al servicio. Ok. Y nosotros empezamos en abril. Me acuerdo que los primeros meses, o sea, mejoramos lo que estabas haciendo, pero, o sea, yo ahí... O sea, realmente eras mi primer cliente y... Estábamos aprendiendo los dos. Sí, estábamos aprendiendo los dos, por eso. O sea, hemos ido aprendiendo mucho durante el camino. Cuando realmente explotó la cuenta, tardamos como... 3-6 meses aproximadamente. Yo creo que un poco más incluso. Fue como a finales de ese 2024 cuando realmente explotó. Porque me acuerdo que en marzo fue cuando fuimos al evento presencial de Pablo. De Disfruta Vendiendo. Sí. Y ahí era cuando justo acababa de explotar la cuenta, que habíamos conseguido ya algún vídeo con 1 millón de visitas. Entonces, realmente, o sea, tú durante estos meses ya habías ido pues, escalando pues, a nivel de pues, mejorar las historias destacadas, habías ido consiguiendo clientas, poco a poco pues ibas haciendo récord básicamente mes tras mes, porque al final no conseguíamos vídeos muy virales, pero se mejoraba lo que hacías. Sí, total. Pero, ¿cómo es esa primera explosión de ese primer vídeo? Yo aposté por ti porque eso, o sea, yo necesitaba a esa persona que estuviera al lado mío enseñándome cosas que yo no sabía, que estaba aprendiendo y que tú también tenías que aprender. Y yo creo que entre los dos nos compatibilizamos bastante. Y por eso, pues yo vi que cada mes íbamos a mejor. Digo, pues tengo que continuar con este hombre porque, joder, esto va evolucionando y antes no evolucionaba tan rápido, ¿vale? Con lo cual, eso estuvo genial. Y luego, cuando ya empezó a explotar la cuenta... Yo me acuerdo que íbamos como poco a poco. O sea, el primer mes igual cerrabas 4. Siguiente 5, el siguiente 6, iba como poco a poco. Pero hubo un momento que explotó la cuenta principal. Sí, y ahí empezamos a cerrar 10, 12 clientes al mes y además llegamos a facturar, yo recuerdo, pues 3-4 meses seguidos a partir de 7.000 euros. O sea, 7.000, incluso llegamos a 10.000 euros y ahí es cuando despegó realmente lo que es la cuenta y el servicio. Eso había pasado como un año, era sobre abril, que fue cuando fuimos al evento. Al evento, abril-mayo año pasado, sí. Y ahí ya empieza a ser un negocio serio. Total. O sea, yo ya llevaba un año también trabajando con otros clientes, ya había mejorado mucho también la parte del servicio y ahí ya empieza a ser algo más serio. Sí, de hecho ahí la gente empieza a renovar mucho mejor más. La gente ya contraté un entrenador, contraté también un setter para que me ayudara con las conversaciones de Instagram porque no me daba la vida con todo que había reventado la cuenta. Y ahí ya el negocio empezó a verse. De hecho, en septiembre pues dejo el colegio, cojo una excedencia y ya me enfoco principalmente solamente en el online, ¿no? La mínima facturación que son pues 5.000 euros, de 5.000 ya no bajamos y ya pues hay mes tras mes récord de facturación que están entre 7 y 11.000 cada mes. Y eso también yo creo que es un punto importante. Hombre, cuando después de... Total. ¿Cuánto tiempo llevabas en el colegio? Claro, en el colegio llevaba 20 años. En septiembre hizo 21 años. En septiembre del 25 hizo 21 años que llevaba en el colegio. ¿Y lo dejas? Sí, he hecho. Me cogí una excedencia de 5 años, o sea, año tras año prorrogable. Vale. Pero en principio lo que yo quiero es enfocarme en esto porque me da mucha más libertad. O sea, yo ahora tengo tiempo para entrenar, tengo tiempo para ir al gimnasio, tengo tiempo para dedicarme a mi familia, que tengo 2 hijos también, ¿no? Y antes no podía. Antes estaba con el colegio por las mañanas, por la tarde el online y aparte las presenciales. No me daba la vida para hacer todo. Entonces, claro, dije, tengo que enfocarme en algo concreto y con eso ir a muerte. Y es lo que he hecho, ¿no? Enfocarnos en el online, ver que esto tiene resultados, que esto funciona y que gracias a ti pues estamos haciendo que las 2 cuentas que tenemos pues tengamos ahora más de 350.000 seguidores, que es brutal. Okay. Que eso al principio, me acuerdo que yo empecé de cero, que es que no tenía nada y cuando nos conocimos yo creo que teníamos, no sé, 1.500 o algo así, seguidores. Nada, sí, nada. Me acuerdo también que me acaba de venir a la mente cuando conseguimos ese primer reel viral, ¿te acuerdas? Que es el de los quesos en Mercadona. Sí. Llegaste a salir incluso en el periódico. Es verdad, salimos sí. No sé, me cogí una foto random que tenía por ahí que dije, jolín, me podían haber avisado. Y era un periódico importante, o sea, sí, ¿cuál era? El Español. Sí.
Y me digo, joder, pues ya me cogí una foto que estuviera pues, mejor, ¿no? Pero cogí ahí una random, digo, este tío. Y no, estuvo guay. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero es que un vídeo de 1.000.000 de personas... Yo me acuerdo cuando llegamos a 100.000, digo, ostras, que 100.000 es, joder, el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, ¿no? Que es una realidad de personas. 350, ¿cuánto es entonces? Que están viendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues 350.000, imagínate. Es una ciudad, ya no un pueblo, una ciudad. Es como casi Valencia entero, que soy yo. Sí. Un poco menos, pero medio Valencia prácticamente. Zaragoza tiene 800.000 o sea, 800.000 personas. Eso, medio ¿sabes? Zaragoza. Que es una barbaridad, Es loco. Entonces dices, joder, estás hablando para tantas personas, ya juntas aquí a 50 personas y dices, es una pasada. Sí. Pues imagínate, el otro día estuvimos en un evento que estábamos 300 y que me tocó un premio, ¿no? Y hablar a esas 300 personas, dices, joder, un montón de gente. Pues imagínate a 100.000. Cuando subes una historia que te ven 5.000 o incluso has tenido historias con 15.000, creo que hubo una vez, o sea, bastante loco. Vale, cuando llegamos a pasar un año trabajando juntos, ahí ya empezamos a tener un negocio, empiezas a tener un negocio. Al principio éramos tú y yo solos y un setter que era un amigo tuyo, y ahí ya se empieza a formar un equipo. Total. ¿Cuánta gente ha habido de época? Sí, pues arrestamos 2 coaches, un setter, estás tú y estoy yo. Sí, y hubo una vez que también hubo una época que habían 2 setters, o sea, 7 personas en un equipo, ya cambia la cosa. Y ahí pasa el verano, se empieza a construir el negocio, empiezan a cerrar más ventas y en septiembre, ¿qué pasó en septiembre? En septiembre creamos la cuenta secundaria. ¿Te acuerdas por qué te dije de crearla? Sí, nosotros teníamos una cuenta, ¿no? Que, claro, yo había empezado la cuenta y, lógicamente, la cuenta no era un árbol recto, sino que era un árbol pues que había empezado torcido, que luego lo enderezamos un poco y parece que se enderezó, ¿no? Y llegamos a 100.000 seguidores. Pero me dice Alex, oye, vamos a crear una segunda cuenta porque vamos a crear ese árbol, pero recto desde el principio. Exacto. Y dije, yo no estaba muy convencido realmente, pero dije, si lo que me dice este hombre va a muerte, así que yo le sigo y le hago caso. Ahí también, para explicarlo un poco, el principal motivo fue realmente, si nosotros ya teníamos un negocio, estaba facturando, pues había meses de 30, 40 llamadas, muy bien. Incluso más. Claro, incluso más. Pero yo digo, hostia, aquí tenemos una cuenta. En una cuenta sí, se pueden subir 4 vídeos por semana, más yo creo que no, porque ya es quemar la audiencia. Digo, ¿qué pasa si doblamos el volumen? En vez de 4 vídeos en una cuenta, subimos 4 en una y 4 en otra. Entonces, por ese motivo te dije de crear la cuenta secundaria, y luego también es cierto que al principio es lo que te dije, en esa cuenta habían como ya 600 publicaciones, tú y yo teníamos 100 y pico, pero habían 500 antes de empezar. Entonces yo dije, hostia, ¿qué pasa si básicamente eso? Empezamos como, creo que te puse el ejemplo de un niño, como un niño desde el que tiene un año ya lo empiezas a educar bien, no cuando tiene, por ejemplo, 18 años. Exacto. Y entonces dije, vamos con todo, vinimos aquí, sacamos un mes de contenido, que también un poco eso, para que se haga la gente un poco la idea, cuánto tiempo le dedicas a que es realmente marca personal. Grabar un día, grabamos todo el contenido en un día de todo el mes y luego las historias de diarias. También son importantes, luego hablaremos sobre eso. Entonces, llega septiembre, un poco por esos 2 motivos, digo de lanzar una cuenta secundaria, y porque básicamente ya estaban funcionando bien las ventas, había un buen set, entonces era meter más volumen de llamadas. ¿Y ahí qué pasó? Yo recuerdo que dijiste, yo creo que en un mes... Claro, porque tú me decías fechas y yo te digo, sí, vamos a darle 3 meses a esta cuenta. No, pero tú dijiste, yo creo que en un mes llegaremos a 10.000 seguidores. Era el objetivo. Y digo yo, hostia, me parece muchísimo 10.000 seguidores en un mes, claro. A mí me había costado un montón llegar a esos 100.000, ¿no? Pero digo, ni de coña en un mes hacemos 10.000. Y petó de tal manera que llegamos a 80.000 el primer mes, que fue brutal. O sea, de hecho, entraron 12 o 13 personas ahí del tirón en septiembre. Y el siguiente mes aún entraron más porque era... Y además súper caliente, la gente, o sea, súper cualificada, y fue increíble. O sea, septiembre fue increíble, octubre fue increíble también. Fue récord, ¿no? Ese último septiembre, trimestre octubre, debió noviembre, ser récord. Fue récord, incluso diciembre también, de 2025. Justo el último trimestre del año, yo te diría el último cuatrimestre, que además subimos precios también, fue bestial. Pues que fue el primer vídeo, o sea, dimos con la clave, el primer vídeo cogió... petó. O sea, en ese momento cogió 1 o 2 millones y ahora va por 3,5. Sí. Ese petó. vídeo lo habrá visto. Sí, no, y nos trajo un montón de seguidores, esos 80.000 seguidores. Sí. O incluso más, ya no sé cómo no, está o sea, ahora, pero... Sí, ese vídeo trajo 80.000 seguidores, porque yo lo tengo calculado, y lanzamos el 1 de septiembre y en 82 días llegamos a los 200.000. Vale. Fue con una serie de varios vídeos y ahora está ya en 250, y bueno, un poco ahí
cuenta esa experiencia, o sea, a nivel de, en ese momento teníamos solo con una cuenta pues 30, 40 llamadas durante esos meses. Sí, sí, no, llegamos a 50, 40, 50 Claro, llamadas. y porque decíamos de cualificar. O Claro. sea, necesitamos Claro. ya las llamadas para aprovechar bien tu tiempo. Claro, porque al principio lo que pasaba era que venía mucha gente de todo tipo y había gente que no se presentaba, pero dimos en la clave también para que, de hecho, en septiembre la gente que llegó se cerró. O sea, sí, era un porcentaje muy alto. y además se presentaron todos a la llamada, ¿sabes? O sea, creo que hicieron unos 40 o algo así y se presentaron todas y era la gente súper cualificada. O sea, Claro, yo flipé. porque ahí lo que dijimos era como que a los setters les dijimos, o sea, el tiempo tuyo es limitado, ¿sabes? O sea, Sí, sí, al como estar final, haciendo 200 llamadas. claro, quitando los 2 días de fin de semana, el mes tiene 20, 22 días, 40 llamadas, pues eso es como prácticamente 2, 3 al día. Sí, sí. Depende del día, entonces había como que aprovechar el tiempo, entonces los setters calificaban también. Yo recuerdo una semana que el coach me decía, hostia, Alberto, ¿qué ha pasado esta semana? Digo, es que hemos cerrado aquí a saco, porque me acuerdo un día que estuvimos hice 5 llamadas y entraron 4 personas, me acuerdo perfectamente. Y esa semana entraron también 2 o 3 más y los entrenadores estaban flipando, diciendo, ¿qué está pasando aquí? Los entrenadores se frotaban las manos. Sí, sí, estaban flipando. Ok, vale. También, ¿tú antes habías trabajado con alguna otra agencia o no? O sea, ¿con alguna otra persona que te llevara el contenido? No. No, por un poco te iba a preguntar por diferencias que has visto otras personas, pero si no es así, no. No, yo el primero que confié fue en ti y porque yo estaba aprendiendo a hacer generarlo, pero claro, esa curva de aprendizaje se estaba haciendo muy larga. Entonces necesitaba a alguien que me ayudara ahí. Y porque al final tú haces algo diferente al resto de entrenadores, o sea, el 90% de los entrenadores o incluso más venden por anuncios. Nosotros lo que hacemos es trabajarlo de manera orgánica. Tú cuando también tus compañeros de entrenadores, porque habláis mucho entre vosotros, cuando les explicas, o sea, que lo hacemos orgánico, claro, ellos flipan, dicen, a ver, ellos se gastan hacen una inversión en Publi y cuando les digo los números nuestros flipan en colores. Dicen, ostras, es que es impresionante el volumen que tenemos y todo orgánico, el 100% es orgánico. O sea, claro, yo al principio sí que metía dinero en publicidad antes de conocerte, pero desde que empezó a funcionar las 2 cuentas, 0 inversión en Publi, todo orgánico. Así es. Y también un poco me gustaría como que definieras un poco como 3 cosas, lo que más te ha gustado, por así decirlo, sobre mí, o sea, ya también como relación de tú a tú y también a nivel de servicio, o sea, que destaques sobre mí. No, pues lo principal, la cercanía, el que podemos hablar, comentar de todo, que no hay ningún problema en ese aspecto, es decir, que podemos, pues que ya no solo a nivel del contenido, que es fundamental, sino que es como Alex, que es como si fuera mi mano derecha, ¿no? Y que es el que me ayuda a veces en el seteo, en cómo hacer esas conversaciones, a lo mejor incluso en contratar a una persona que también pues te echa una mano ahí, ¿no? En las historias también, que me da feedback también de los lead magnet. Entonces, no solo es la creación de contenido, que también, sino que te aporta mucho más valor que hace que tu negocio crezca. Claro, es que ahí yo siempre lo explico y es que, o sea, al final una persona cuando empieza a trabajar conmigo es como que se cree, antes de entrar es difícil explicarle que no es solo contenido. Claro. Porque la gente, o sea, se cree que es solo contenido. Claro. Pero es que eso es la punta del iceberg. Por eso digo que es como tu mano derecha y es el que, o sea, nosotros tenemos reuniones todas las semanas, por ejemplo. Tenemos reuniones de equipo y está en las reuniones. Entonces, donde yo no llego, llega él. Y es como, pues eso, ese trabajo de equipo hace que el negocio funcione mejor y que crezca más. Y sobre todo, más sólido. Principalmente eso, no sé si me ocurre ahora a mí nada más así en concreto, pero eso. Está bien. Y luego, ¿qué le dirías a una persona que tiene dudas sobre si delegar el contenido porque no sabe si lo van a hacer tan bien como él? Una persona que tiene dudas sobre si buscarse una mano derecha, porque al final yo siempre lo digo, no me gusta que me llamen la persona del contenido o el que me lleva el contenido, porque ya lo has visto que es mucho más. ¿Qué le dirías a esa persona que podría llegar a tener dudas? A ver, primero, la persona que no tenga nadie que le esté ayudando con el contenido, aunque ahora está la IA, ChatGPT o la IA que tú quieras para hacerte ese contenido, si no hay una persona que le esté dedicándole al 100% a eso, no lo vas a exprimir al tope, ni le vas a dar todo lo que es en sí el contenido, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que comentamos? Que no solo es el contenido, que esto es mucho más y que esa ayuda que tú a lo mejor no ves porque estás metido ahí en el negocio, estás metido con el servicio, estás en 50.000, el hombre orquesta que llamo yo, ¿no? Piensas que lo haces bien, pero hay muchas cosas que no lo haces bien, o sea, las haces al 60% y piensas que lo estás haciendo al 100%. Sin embargo, tener una persona ahí que se dedica a eso exclusivamente
pasivamente, te va a dar mucha más tranquilidad a nivel de pensar en una cosa que no tienes que tienes que dejar de pensar, entre comillas, ¿no? Y dedicarte a lo que sí que es importante del negocio. Eso por un lado. Y luego, es lo que te digo, en esas reuniones que a lo mejor hacemos, pues hay cosas a mí que se me escapan, porque eso es lógico y es normal que se te escapen, y ahí estás tú para ello, ¿no? Entonces, te va a dar mucha más tranquilidad, te va a dar mucha más seguridad y decir, pues mira, tengo este tío que puedo confiar en él, que me está sacando cosas que yo ni me había dado cuenta y te va a aportar un valor que otra persona a lo mejor que solo está con el contenido no te va a aportar. Ok, bien. Yo creo que que le ha ayudado esa respuesta. Y ya para terminar, que también mucha gente pues cree que los seguidores muchas veces o las visitas no se reflejan en facturación. Nosotros desde que hemos empezado a trabajar juntos hemos conseguido pues eso, 350.000 seguidores. Cuando tú empezaste, pues como has dicho, o sea, que habías dicho 1.000, en cuanto Sí, estaba, 1.500 o sea, era como o 1.000. el salario del profesor y luego te acompañaba, esto te Eso acompañaba. Eso es. Ahora, desde que empezamos a trabajar juntos, un poco picos que hayas tenido y un poco en total, si lo tienes calculado, de cuánto hemos podido llegar a generar. Sí, picos, pues habremos llegado a 11 y pico, 11.300, 11.500 en un mes. El total, pues no lo sé, desde el 24. Debe estar más de 100.000 seguro, ¿no? Sí, 100.000 el último año. En 2025 fue más de 100.000. No, en total. En total serían... a ver, que haga cuentas así a grosso modo. Sí, pues a lo mejor desde que estamos juntos, los 100.000 fácil. Sí, los 100.000 seguro. Seguro. Ok, pues yo creo que el Alberto y el Alex de hace 2 años seguro que estarán orgullosos de ver este podcast. Y no tiene nada que ver con el que estamos ahora, ni si Exacto. seremos dentro de un año o dos. Exacto. Lo tengo claro también. O sea, Pues nada, seguiremos informando a la gente y ojalá podamos grabar uno en un año o dos y actualizar de cómo está yendo todo. Total, genial. Muchas gracias. Nada, a ti. Nos vemos. Que vaya bien. Chao.